Buenas noches, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ok. Gracias. Bueno, muchachos. Les tengo una buena noticia. El día jueves tengo un invitado, una persona que tiene mucha experiencia trabajando con lo que son bases de datos, tanto en Oracle como en SQL Server. Y vamos a ver también un poco acerca de análisis de datos con este invitado que tengo. Entonces sí, voy a pedir como siempre, yo sé que ustedes son muy puntualitos, pero que también se puedan conectar igual a las 8, ¿verdad? Y pues ese día sí tratemos de ser pues puntuales porque vamos a iniciar a las 8, ¿verdad? Siempre, generalmente, pues dejo un margen de espera, pero en este caso sí, muchachos, vamos a ser puntuales por respeto al expositor, ¿verdad? Bueno, muchachos, estábamos viendo el capítulo número 6, donde en el capítulo número 6 hablábamos acerca de los fundamentos de inteligencia de negocios, de la base de datos y administración de la información, ¿verdad? Entonces, decíamos cuál era la importancia, veíamos un poco de historia, cómo iniciábamos, es decir, cómo básicamente desde sus inicios hemos tenido una estructura, ¿verdad? Donde gracias a esos avances que hemos tenido en cuanto a lo que es la gestión de bases de datos, hemos logrado tener lo que hoy en día tenemos como un gestor propiamente de base de datos, pero no siempre fue así, ¿verdad? Hablábamos que en sus inicios, obviamente, hablábamos de que las empresas como tal, pues tenían sistemas independientes y obviamente al tener esos sistemas independientes, básicamente también tenían almacenamiento de información independiente. Y esto como tal, pues muchas veces nos perjudicaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había más trabajo para el área de informática, en el sentido de que al tener diferentes bases de datos en diferentes sitios y básicamente el tipo de base de datos, ¿verdad? Hablábamos de que muchas de ellas eran archivos planos, entonces al haber un incidente, que se fuera la luz, por ejemplo, que hubiera una interrupción de algún tipo, que hubiera algún problema con el equipo, pues se corría el peligro de que se pudiera perder información, ¿verdad? Entonces, obviamente, hablamos de que con ello traía muchísimos problemas, no solamente la parte de redundancia de datos, que gracias a la parte de la normalización y la base de datos relacionadas, pues hemos venido a corregir esos problemas, tanto de redundancia de datos, dependencia de los programas, falta de flexibilidad, obviamente dependencia de los programas, porque para poder ingresar a ver información, pues necesitábamos muchas veces hacerlo desde el mismo programa, ¿verdad? No como hoy en día que tenemos nuestro gestor propiamente de base de datos, donde en cualquier momento el administrador de base de datos o las personas que tengan autorización, en este caso que debería de ser únicamente el administrador de base de datos, pues puede entrar a información, ¿verdad? Y puede estar ya dando mantenimiento a las tablas y a todas las tareas programadas que tenga. Había poca flexibilidad, obviamente una seguridad defectuosa, ¿verdad? Y la disponibilidad de información. Creo que uno de los puntos más importantes era la disponibilidad de información. Obviamente, poder tener un informe consolidado y poder tomar una decisión a tiempo, pues básicamente era poco factible. Tenemos que, y aparte de los sistemas de administración de bases de datos, ¿verdad? Vino propiamente a liberar esa parte,
tanto al programador como al usuario final, ¿verdad? Porque se hacían muchas tareas, el departamento de TI tenía muchas tareas que eran tareas básicamente netamente operativas, ¿verdad? Por los diferentes errores que se podían dar con estos archivos, pues y las empresas muchas veces lo que decidían era de que muchas de esas actividades de ingreso de información y de gestión de información se manejara directamente en el departamento de TI. Pues obviamente esto causaba bastante problemas en la parte operativa, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado también el descuido a que no había un empoderamiento por parte de los usuarios de las responsabilidades que ellos tenían. Entonces, si por ejemplo el DIT no presentaba un informe a tiempo al contador, pues simple y sencillamente, si el contador tenía que presentar algún informe al gerente que dependiera de información de IT, pues lo más fácil para el contador era echarle la culpa a la persona de IT. Entonces, se daban muchas situaciones, jóvenes, hasta cierto punto frustrantes, precisamente por ese sistema de archivo que se manejaba. Ya cuando hablamos del sistema de administración de base de datos, pues ya vemos que es algo totalmente diferente, donde incluso dentro de la misma base de datos, pues nosotros podemos hacer diferentes gestiones, tales como sincronizaciones de base de datos, como creaciones de vistas para la generación de reportes de una manera más rápida y dependiendo de las necesidades de usuario. Tenemos también, y aparte de los procedures, de los triggers, y aparte de la gestión de los usuarios, es decir, todo lo podemos manejar propiamente en nuestro gestor de base de datos. Obviamente, lo que ellos son los sistemas de gestión de base de datos han venido a arreglar los problemas tradicionales que anteriormente se tenían con la parte de los archivos, ¿sí? Por muchísimas razones, ¿verdad? Ya tenemos una información centralizada, esto ayuda a eficientarnos en cuanto al tiempo de respuesta, en cuanto a la seguridad y acceso a la información. Viene a liberar también muchísimo el área de IT en el caso de hacer mucho trabajo operativo que no corresponde propiamente al departamento de IT. Adicionalmente, existe lo que es una mayor compatibilidad en cuanto a lo que son los sistemas, es decir, múltiples sistemas pueden utilizar incluso la misma base de datos sin ningún problema. Y dentro de un sistema de gestión de bases de datos podemos tener N cantidad de bases de datos también, ¿verdad? Entonces, esto vino a ayudar bastante a la parte de la administración propiamente de la base de datos, de la optimización de los recursos, de la trazabilidad de los datos, a que no se estuviera perdiendo historial, ¿verdad? A que de repente no nos encontráramos con la sorpresa que se perdió el histórico de 5 años o de 4 años atrás. Entonces, gracias a todos los avances que hemos tenido en cuanto a lo que es la parte de los sistemas de gestión de base de datos, nos han venido propiamente a ayudar a esto. No solamente a nivel de optimización de los procesos y de mejoras propiamente de los procesos de seguridad de la información, de prontitud en cuanto a la información, es decir, de acceso a la información de una manera que los usuarios, siempre y cuando tengan los permisos, puedan acceder a la información, sino también y a disponibilidad propiamente de la información en el tiempo que sea necesario y en tiempo real. Esto permite la reducción de los costos, no solamente de mano de obra, muchachos, de recurso humano, ¿verdad? Áreas donde anteriormente podíamos decir que prácticamente habían hasta 30, 40 empleados en la misma área, gracias a los sistemas de información vinieron a reducir esta parte. ¿Por qué? Porque optimizan las tareas, optimizan los procesos, ayuda a la reducción de tiempo, incrementa la eficiencia, ¿verdad? Entonces, obviamente esto hace que sea más fácil. Tenemos también, muchachos, que obviamente las bases de datos relacionales representan los datos como tablas bidimensionales. Ya habíamos hablado de eso, en el sentido de que existe una relación entre ellas.
a las cuales se pueden referenciar como si fueran archivos. Cada tabla obviamente contiene sus datos sobre una entidad y sus atributos. En la parte de ejemplo que estábamos viendo, donde específicamente queríamos generar un informe que nos proporcionara el número de piezas determinadas, es decir, con número 137 o número 150, y para esto pues teníamos que unir dos tablas, ¿verdad? Es decir, teníamos que extraer información, relacionar información con dos tablas. Y en este caso, pues tenemos ya tabla de proveedores y ya tabla de piezas. Para que pueda existir una relación entre ellos y en el momento que nosotros hagamos un select, ¿verdad? Necesitamos propiamente de que estas tablas como tal estén relacionadas, ¿verdad? Donde en una, obviamente, tenemos nuestra llave primaria y esta misma llave en la otra tabla pasa a ser una llave foránea. Cada tabla, muchachos, obviamente tiene que tener una llave primaria, ¿verdad? En este caso tenemos que proveedor, tenemos lo que habíamos visto, número de proveedor, nombre de proveedor, calle de proveedor, ciudad, estado y CP proveedor. Es decir, esta tabla como tal tiene todos estos campos. Dentro de cada uno de estos campos, obviamente tenemos los diferentes atributos. Y obviamente tenemos su llave primaria, que en este caso es número de pieza, y los campos propiamente de pieza, pero adicionalmente tenemos también el campo que básicamente nos permite la relación con la tabla de proveedores, que es el número de proveedor, que en este caso viene a ser una llave foránea. Entonces, cuando hacemos la relación, cuando hacemos el select, unimos esas dos tablas, extraemos la información que necesitamos. En este caso necesitamos información específica como ser número de pieza, nombre de la pieza, número de proveedor y nombre del proveedor. Obviamente para esto, ¿verdad? Tuvimos que colocar, en este caso, la relación para que estas dos tablas al final pudiéramos extraer información que nos interesaba propiamente de piezas y información que nos interesaba de proveedor. ¿Qué se necesita? Obviamente que las tablas tienen que estar normalizadas, ¿verdad? Hablamos que básicamente existen 5 formas de normalización, ¿verdad? Generalmente las tablas y las bases de datos básicamente normalmente están hasta la tercera forma normal, ¿verdad? Tenemos que, aparte de eso, muchachos, otro aspecto importante, aparte de nuestras tablas, de nuestra base de datos relacional, es también el diccionario de datos. Los que ya llevaron análisis y diseño, pues sabrán que el diccionario de datos es fundamental. E incluso cuando estamos entregando un proyecto implementado, pues prácticamente nosotros tenemos que entregar dentro de lo que es el manual técnico, todo lo que es la parte del diccionario de datos, ¿verdad? ¿Qué conlleva o qué contiene el diccionario de datos? Bueno, el diccionario de datos, muchachos, contiene información como, por ejemplo, el nombre de la tabla, ¿verdad? Cada uno de los campos que contiene la tabla y en cada uno de los campos, cómo está estructurado ese campo. Es decir, si es un campo numérico, ¿verdad? Y si es numérico, ¿cuánto espacio estamos dejando reservado? ¿Cuántos puntos decimales después del punto? ¿Cuántos decimales después del punto? Si es un campo alfanumérico, entonces, ¿cuánto espacio estamos dejando reservado para cada uno de ellos? Y algo muy importante que contiene el diccionario de datos, obviamente, es la relación con las otras tablas. Es decir, si estamos con la tabla de proveedor, en este caso vimos que una de las relaciones que tiene la tabla de proveedor es propiamente ya con la tabla de piezas, ¿verdad? Entonces, en este caso, al momento de hacer el diccionario de datos, tenemos que especificar bien esta tabla, con qué tablas o con qué otras tablas tiene relación.
¿verdad? Y obviamente tenemos herramientas de consulta e informes. El día jueves vamos a ver algunas de esas herramientas, ¿verdad? Con el ingeniero que he invitado para que ellos puedan replicar esto y ustedes lo puedan ver y puedan hacer las preguntas. En el caso de, pues vamos a ver 2 gestores que son sumamente importantes y que son con los que más se trabajan, ¿verdad? En la mayoría de las empresas, que en este caso es con SQL Server y con Oracle, ¿verdad? Con la base de datos de Oracle. En cuanto a los diagramas de normalización y entidades relacionadas, muchachos, pues para usar un modelo de base de datos relacionadas en forma eficaz, hay que optimizar los agrupamientos complejos de datos para minimizar los elementos de datos redundantes y las incómodas relaciones de varios a varios, ¿verdad? Recordemos un poco acerca de las relaciones que pueden haber, muchachos. Es decir, relaciones de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, ¿verdad? De 1 a 0 a muchos, ¿verdad? O de muchos a 1 o a muchos. Entonces, son los diferentes tipos de relaciones que podemos tener. Tenemos que también, al proceso de crear estructuras de datos pequeñas y establecer y estables, pero a la vez flexibles y adaptivas, y a partir de grupos complejos de datos se denomina normalización, es decir, tenemos información que muchas veces ya tenemos repetidas en diferentes tablas. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una base de datos relacionada? Bueno, cuando tenemos una base de datos relacionada y la normalización propiamente de la base de datos nos permite poder eliminar lo que es la redundancia de información y garantizar hasta cierto punto que la relación que hay entre las diferentes tablas nos va a ayudar a optimizar el rendimiento propiamente de la base de datos, ¿verdad? Que al momento que se realice una búsqueda se genere de una forma rápida, que al momento que un usuario, por ejemplo, accese a la parte histórico, no vaya a haber ningún problema propiamente con la información que en este momento se está generando en tiempo real. Todo eso, muchachos, se tiene que ver propiamente en la optimización de la base de datos. Y para esto, obviamente, necesitamos una base de datos normalizada, porque si no, pasaría como teníamos antes con los sistemas de archivo, ¿verdad? Que muchas veces teníamos en un sistema y la misma información que de repente teníamos en otro sistema y lo teníamos replicado muchísimas veces. Entonces, al final, imagínense ustedes si se quisiera integrar esa información. Ya vamos a ver un ejemplo. Eso, pues, obviamente, implicaría muchos problemas. Y otro de los detalles muy importantes, muchachos, es la manera en cómo se almacena la información. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte propiamente de sincronización de la base de datos, y la primera norma para poder sincronizar bases de datos es que estas bases de datos sean idénticas. Obviamente, en cuanto a lo que es su estructura y en cuanto a la forma de almacenamiento de información, pero usted no puede venir y hacer una integración de 2 bases de datos que, por ejemplo, en un lugar tengan el mismo código y en otro sitio tengan el mismo código, pero con diferentes nombres. Y le pongo un ejemplo. Suponiendo que estemos integrando 2 bases de datos de unas cooperativas, ¿sí? Entonces, esta cooperativa tiene su oficina principal y tiene otras sucursales. Y está de forma descentralizada, es decir, que tiene un servidor en la oficina principal, pero también tiene unos servidores en las diferentes sucursales. En cada una de ellas tiene su base de datos. Todas trabajan con el mismo sistema, pero aunque todas trabajen con el mismo sistema, entre ellos no están integrados. ¿Qué sucede con esto? Que, por ejemplo, si una persona que estaba afiliada a la cooperativa quería ir a una sucursal de esa cooperativa, pues obviamente no iba a poder retirar porque simple y sencillamente en aquella cooperativa pues no existe el cliente como tal, porque aunque pertenece a la misma cooperativa, al tener bases de datos descentralizadas, obviamente yo puedo ser el número de afiliado 1000
como Nazareno y Diáquez, pero en otra sucursal de esa misma cooperativa puede haber un número 1000 como Juan Pérez. Entonces somos dos personas totalmente diferentes, aunque tenemos el mismo número de afiliados. Entonces, ¿qué sucede cuando se quiere integrar propiamente y a base de datos? De manera que independientemente que yo vaya a una sucursal o vaya a otra sucursal, aunque tenga base de datos en cada uno de esos, aunque tenga mi base de datos, servidores en cada una de esas sucursales, con mi base de datos, pero al mismo tiempo ya tengo sincronizadas. Es decir, que aunque yo vaya a otra sucursal de esa empresa, yo pueda retirar mis ahorros, pueda hacer depósitos y estos automáticamente se van a ver reflejados en cualquier oficina o en cualquier sucursal donde yo vaya. Para hacer eso, pues tenemos que integrar lo que son las bases de datos. Es decir, de una forma que automáticamente se esté replicando la información cuando existe un retiro, cuando existe un depósito, por decirles algo. Entonces, en este sentido, ¿qué sucedía cuando nosotros quisimos hacer eso? Por decir un ejemplo. Simple y sencillamente, que aunque la estructura de la base de datos eran idénticas porque trabajaban con el mismo sistema, el problema era que al no estar sincronizadas, el código de afiliados se podía repetir. ¿Y qué sucedía? Como ya decía, que el código de afiliado 1000 podía ser Nazareno y Diáquez en una sucursal, pero en otra sucursal podía ser Juan Pérez, en otra podía ser Noemi Díaz, en otra podía ser otro Juanito y así sucesivamente. Entonces, cuando usted va a sincronizar dos bases de datos, lo primero que tiene que ver es la estructura de ellas, después tiene que ver la información que se está almacenando en cada una de ellas, porque obviamente al querer sincronizar esas bases de datos, ¿qué va a pasar? Que automáticamente la sincronización se va a detener porque va a decir que hay un registro que está duplicado. ¿Y por qué está duplicado? Porque la secuencia de afiliado como tal está duplicado. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Antes de hacer la replicación de la base de datos, se tiene que elegir, ¿verdad?, con cuál base de datos es que se va a quedar como la base de datos principal, que en este caso debería de ser la de la oficina principal, ¿verdad? Y la de las sucursales se les tiene que agregar a toda su secuencia como tal, se les tendría que agregar un código para que por ejemplo, un prefijo antes, ¿verdad?, para que se identifique a qué sucursal pertenece. Obviamente esto es transparente para los usuarios, muchachos. Allí el administrador de base de datos pues tiene que hacer todo el proceso propiamente de actualización de las diferentes tablas que tengan relación propiamente con el número de afiliado, porque no solamente es un número de afiliado, este número de afiliado está ligado con los retiros que hace, con los depósitos que hace, con los préstamos que tiene, con todos los movimientos financieros que tiene con esa cooperativa, está ligado el número de afiliados, ¿sí? Entonces, no sé si me doy a entender con esta parte, muchachos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa gestión propiamente, de esa estructura, y el momento de sincronizar una base de datos, no solamente tenemos que fijarnos en la estructura propiamente de la base de datos, sino también en cómo se está almacenando la información. Por eso es importante que si nosotros sabemos que una empresa X va a tener otras sucursales, pues ya de una vez ir haciendo el trabajo de ir acomodando y a diferentes bases de datos que se van a replicar allá de nosotros para que no tengamos este problema cuando tengamos, por ejemplo, bases de datos que ya tengan bastantes registros y que tengamos que hacer modificaciones internas para que no tengamos problemas al momento de replicar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de la tabla de pedidos antes de normalizar. Si ustedes se fijan, jóvenes, en la tabla de pedidos, tenemos lo que es el número de pedidos, fecha de pedidos, número de piezas, nombre de pieza, precio unitario, cantidad de pieza, número de proveedor, nombre de proveedor, calle de proveedor, ciudad de proveedor, estado de proveedor y CP de proveedor. Una relación sin normalización, muchachos, contiene grupos repetitivos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos ver que puede haber muchas piezas y pueden haber muchos proveedores para cada pedido. Entonces,
Solo ahí hay una correspondencia de 1 a 1 entre número de pedidos y fecha de pedidos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿qué tenemos que hacer? Al momento de normalizar, nos damos cuenta que de esta tabla donde teníamos prácticamente toda la información, tanto de pedidos, de piezas y de proveedor, podemos venir y básicamente establecer lo que son 4 tablas en este sentido. Y la primera, obviamente, ya de piezas, donde únicamente vamos a tener número de pieza, nombre de pieza, precio unitario y número de proveedor. ¿Cuál va a ser su llave primaria? Número de pieza. ¿Cuál es la regla en una llave primaria, muchachos? Que no se puede repetir. No se debe de repetir. Si se repite, entonces ya no hay llave primaria, ¿sí? Tenemos también proveedor. Y en proveedor tenemos lo que es número de proveedor, nombre de proveedor, calle de proveedor, ciudad de proveedor, estado de proveedor y CP proveedor. ¿Y cuál es su llave primaria? Número de proveedor. Tenemos artículos en línea, donde tenemos número de pedido, número de pieza y cantidad de pieza. Pero este artículo en línea, ¿de dónde lo unimos, muchachos? Aquí estamos haciendo una tabla intermedia. Si ustedes se fijan, tenemos una tabla que se llama pedido, donde tenemos número de pedido y fecha de pedido. Y su llave primaria es número de pedido. De esas 3 tablas que tenemos ahí, tenemos una tabla que ya une prácticamente, o que permite básicamente el poder generar información. En este caso tenemos artículos en línea, donde tenemos, si se fijan, número de pedido, número de pieza y cantidad de pieza. En este sentido, y la llave primaria como tal es una llave donde estamos uniendo 2 campos, número de pedido y número de piezas. ¿Ok? Ingeniera. Después de la normal, dígame. No, con respecto a que me causa intriga. Entonces, una clave primaria puede ser de más de un campo. Perdóneme que no tenía los audífonos puestos. Disculpe. No, Puede hacer nuevamente la pregunta. No sé si me estaban escuchando bien, muchachos. Sí, se lo oía bien. Ah, ok. Pero Sí, no, la pregunta es si una clave primaria puede ser de 2 campos o es que ¿sí? el primer campo es clave primaria y el segundo una clave foránea. No. Usted puede tener, existen situaciones en las que usted tiene una tabla donde un campo como tal no puede ser su llave primaria porque se repite. Entonces, ¿qué pasa con esta llave primaria? Y a combinación de 2 campos me forma lo que es una llave primaria. ¿Por qué razón? Y explico. Porque, por ejemplo, número de pedidos, si usted se fija, viene a ser viene a ser mi clave primaria en pedidos, ¿sí? Número de piezas viene a ser mi clave primaria en número de piezas. Entonces aquí, básicamente, de las 2 claves foráneas que tengo, estoy formando una clave primaria. Es decir, de 2 campos, yo estoy formando mi clave primaria. ¿Por qué razón? Porque con esto estoy garantizando que mi número de piezas y el número de pedidos y a combinación de ellos 2 va a ser una secuencia que nunca se va a repetir. Eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, y pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, tenemos la tabla de clientes. En la tabla de clientes tenemos secuencia, tenemos número de identidad, tenemos nombre, apellido, género, dirección, y así tenemos varias información. Pregunto, de toda la información que podemos tener en una tabla de clientes, ¿cuál tomaría usted como una llave primaria? Pues no sé si mencionó algún tipo de identificación como la tarjeta de identidad, porque esa sería más viable. Sí mencioné tarjeta de identidad. Sí mencioné tarjeta de identidad, ¿verdad, chicos? Sí. No les sabría decir. Sí, número de identidad. Sí, lo mencioné. Exacto.
tengo secuencia, pero secuencia podría pasar que en algún momento tenga algún problema con mis secuenciales, ¿verdad? No es, acuérdese que hay, dependiendo, cuando usted está haciendo sus tablas dentro de la base de datos, y a secuencia usted ya puede dejar que el sistema se ya genere de forma automática. Prácticamente ahí es imposible que se pueda repetir. Lo que pasa es que en el momento de hacer ya búsquedas y esto, es más, ¿qué pasa? Cuando hablamos de clientes y a secuencia, no nos garantiza realmente que no se pueda repetir un nombre de cliente. Es decir, yo puedo tener ya secuencia 2030 como Nazareno Idiáquez, pero también puedo tener ya secuencia como número de cliente 7080 y podría ser también Nazareno Idiáquez, porque pueden ser dos personas diferentes y puede existir otra Nazareno Idiáquez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso, cuando hablamos del tema de clientes, lo ideal sería propiamente el ID, sería el número de identidad. Pero, ¿qué sucede, muchachos, si no existiera esto del número de identidad? Es decir, porque sabemos que con el número de identidad, pues prácticamente es imposible que se pueda duplicar un registro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si no tuviéramos un número de identidad, por decir algo? Pues allí definitivamente tendríamos que unir secuencia con otro campo para poder garantizar que no se va a repetir esa llave primaria, porque una llave primaria no se puede repetir. Entonces, en este caso, nosotros podemos perfectamente tomar dos campos y unirlos como llave primaria, pero en este caso, con un fin, para que no se repita ya información. No sé si me doy a entender ahí. Sí, ya con eso queda claro. Pero a ver, solo para confirmar si comprendí bien, esa clave al final de cuentas se va a guardar en un solo campo, ¿verdad? No es que va a abarcar dos campos en una tabla. No, se abarca dos campos. Abarca dos campos. Lo que pasa es que cuando usted está configurando su base de datos, usted viene y selecciona el campo que usted ya va a establecer como llave primaria. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar los dos campos. ¿Saben cuándo? Es que el problema es que en esta computadora, chicos, yo no tengo instalada base de datos. Si yo tuviera instalada una base de datos, se las muestro. Pero el día que estemos viendo los ejemplos, ustedes lo van a ver. Pero en este caso, usted tiene número de pedidos, tiene número de piezas y cantidad de piezas, por decir algo. Entonces, suponiendo que estuviera haciendo que estuviera diseñando su base de datos, pues, y su tabla. En este caso, usted tiene una tabla que esa tabla se va a llamar artículo-línea, ¿sí? Entonces, así se va a llamar su tabla, ¿ok? Ahora, en esa tabla, cuando usted crea la tabla, al momento de crear la tabla, entonces usted comienza a poner qué campos va a tener esa tabla y a especificar. Ahí es donde nosotros lo conocemos como metadatos. Especifica qué tipo de datos van a ser. Entonces usted viene y dice, ok, en este caso yo voy a tener número de pedidos y voy a tener número de pieza y voy a tener cantidad de pieza. Entonces, usted va a venir y en la base de datos usted selecciona los dos campos, usted le da clic derecho y ahí aparece la opción que dice establecer como llave primaria. Entonces, obviamente, cuando usted comienza a grabar información, cada campo va a contener información, porque recuerde que estos campos como tal son llaves primarias, cada uno de ellos de forma independiente son llave primaria en otras tablas. En este caso, por eso es que aquí en artículo en línea no podemos poner ninguno de ellos como llave primaria. Para poderlo poner, tendríamos que unir estas dos y decir que es una llave primaria. Pero eso es lógicamente yo les estoy estableciendo como llave primaria. Ahora, cuando usted ya ve al momento de desplegar
y de dar un select a la tabla de artículos en línea, usted va a ver información en cada uno de los campos. No sé si me doy a entender. Es que sería ver una base de datos realmente, pero básicamente así funciona. No, pero se dio a entender muy bien. Hoy sí me queda más que claro. Estaba confundiéndolo con una simple concatenación y meterlo todo en un campo, pero no, hoy sí ya. Todo Ajá, sí, sí. no es concatenación. No, en ese caso no. Muchas gracias. De nada. Y lo van a ver muy bien, ya van a ver el día jueves, ¿ok? Porque este ingeniero que invité, pues él trabaja propiamente con lo que es la gestión de la base de datos, genera mucha información con la base de datos, ¿verdad? Entonces, lo van a ver bien interesante, ya van a ver que les va a gustar. Bueno, muchachos, después de la normalización y la relación original de pedidos, se ha dividido en 4 relaciones más pequeñas, obviamente, ¿verdad? Teníamos esto, que era donde se almacenaba toda la información, ¿se imaginan ustedes? Una búsqueda, y al final terminaron siendo 4 relaciones más pequeñas, ¿verdad? Y la relación de pedidos se queda con solamente 2 atributos, y la relación de artículos en línea tiene una clave combinada, de lo que hablábamos. Combinamos básicamente 2 campos, es decir, seleccionamos 2 campos y esto lo establecimos como llave primaria, para la cual consiste en número de pedidos y número de piezas, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien. ¿Por qué las empresas usan base de datos? Bueno, pareciera que esta respuesta es más que, podríamos decir, más que obvia, ¿verdad? Pero realmente lo que hace es permitir llevar los registros de las transacciones básicas, como pagar a proveedores, procesar pedidos, llevar registros de clientes, pagar a los empleados, llevar el tema de todo lo que esté aparte de inventarios, generar reportes en base a información. Y obviamente, al proveer esa información que ayuda a la compañía a operar sus negocios, permite que ésta pueda ser eficiente y ayuda a los gerentes y empleados a tomar decisiones. Por ejemplo, productos más populares, clientes más rentables, entre otros. Debemos asegurar que los datos sean íntegros. Eso es fundamental, muchachos. Y la gestión de base de datos no es fácil, ¿verdad? Es un área bien compleja, y la responsabilidad de un administrador de base de datos es una responsabilidad grande, ¿verdad? En el sentido de que básicamente no solamente tiene que tener principios éticos bien sólidos, porque obviamente tiene acceso a información confidencial, sino también es el que se encarga de poder gestionar todo lo que es la parte de la base de datos, de poder administrarla, de poder estar dando ya mantenimiento a esa base de datos. Y sobre todo, muchachos, cuidar mucho la integridad de información, que no se vaya a trastocar la base de datos como tal. Eso es muy importante. Tenemos también es importante establecer una política de información con reglas de organización para compartir, diseminar, adquirir, estandarizar, clasificar e inventariar información. Y la vez pasada, uno de ustedes me preguntó que qué pasaría, por ejemplo, si ¿qué pasaría, por ejemplo, si me piden algún tipo de cambios en la base de datos? Creo que fue lo que me preguntaron, sin que me den un documento o me pidan un cambio y me digan que después me van a dar el documento que soporte ese cambio. Y la respuesta de eso, muchachos, es que no es posible, ¿verdad? Tienen que haber políticas claras. Y los encargados de establecer esas políticas, obviamente, es el departamento de TI, ¿verdad? ¿Y qué significa políticas claras? Bueno, que si piden algún tipo de cambio, que si piden algún tipo de información, pues todo tiene que ser formal,
¿verdad? Por medio de un memorándum, donde está solicitando esa información. El gerente siempre tiene que firmar esa solicitud. Y al momento de que ustedes respondan, ¿verdad? Es decir, al momento de que ustedes entreguen información, pues también lo tienen que hacer de una forma también bien, podríamos decir, en este sentido, íntegra, en el sentido de que al momento de que ustedes entreguen información, pues también tiene que ser por medio de un memorando, ¿verdad? Contestando o respondiendo el memorándum X y entregando información en físico, y que el momento de que entreguen esa información, jóvenes, o si es por medio de, bueno, en mis tiempos era por medio de un DVD o de una memoria USB, pero de igual manera tenía que haber un comprobante, tenía que haber una firma de que la persona estaba recibiendo esa información y que se estaba dando respuesta a una solicitud que se había hecho por escrito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos son los responsables de eso. Otra cosa de lo que es responsable del área de TI es obviamente de los accesos, muchachos. Miren, muchas veces y estos errores se cometen generalmente cuando nosotros implementamos un sistema. Porque, ¿qué sucede? Cuando se implementa un sistema, como se sabe que pueden surgir algunas no conformidades, algunos errores en el sistema que de repente no se identificaron con las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se dejan como que muchas puertas abiertas, y estas puertas abiertas dentro del sistema pueden provocar errores fundamentales, es decir, errores críticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente, ya una vez que está estable el sistema, muchas veces se nos olvida quitar esos accesos. Otra cosa, toda parte, muchachos, de accesos al sistema tiene que ir firmado por el jefe inmediato del usuario que va a tener esos accesos. No es IT quien determina qué accesos van a tener al sistema y los usuarios. Son los jefes. Y si el jefe dice que esta persona va a tener acceso a ver X informe, pues con tal que ustedes lo tengan firmado y sellado por el jefe, jóvenes, ustedes dan el acceso. Siempre es importante también poner ahí algún recordatorio o si ustedes no están de acuerdo con ese acceso, pues hacer una nota formal donde ustedes expliquen las razones por qué no están de acuerdo. Si aún así insisten en dar esa autorización, pues con tal que se lo den firmado, muchachos, y sellado, no hay ningún problema. Asegurar la calidad de los datos. Esto significa que el administrador de base de datos tiene que estar haciendo auditorías periódicas, ayudar a mantener la precisión y sobre todo el nivel de integridad de la base de datos. Muchas veces nosotros cometemos errores, muchachos, que por arreglar algún problema que tuvo un usuario, o porque de repente se fue energía o pasó algo y hubo un problema con el sistema, quedó una información a medias, porque eso también se puede dar, que en algunas tablas esté grabado, pero en otras no. Entonces, cuando ustedes sacan reportes, puede haber inconsistencia en los reportes, y muchas veces ha sido por algún tipo de problemas, que puede ser a nivel de estructura, puede ser a nivel del mismo sistema, o puede ser por algún error que cometió el administrador de base de datos con alguna información. Entonces, en este sentido, muchachos, es muy importante que el administrador de base de datos o la persona que está encargada de la base de datos se encargue de integridad propiamente de información, de cuidar la integridad de la base de datos, de no estar haciendo cambios. Si va a hacer algún cambio que sabe que va a impactar en información, siempre asegurarse de hacer los respaldos antes de hacer cualquier cambio en la base de datos, antes de crear una nueva tabla, antes de hacer algún cambio que se tenga que hacer por una u otra razón, antes de truncar la base de datos, tienen que hacer el respaldo. Tomarse el tiempo. ¿Que el respaldo tarda todo un día en hacerse? Bueno, entonces tienen que planificarlo para un fin de semana de mantenimiento. Ni modo, les toca trabajar un fin de semana. ¿Que tenga que tal cosa? Bueno, planificarse. La planificación es esencial, muchachos, ¿verdad? Y es muy importante. Yo ya estoy hablando de las consecuencias que pueden haber, y no es algo que yo me lo he inventado, es algo que ha sucedido, y ha sucedido muchísimas veces. Muchas veces por
por inexperiencia, otras veces porque tenemos prisa, otras veces porque nos sentimos cansados, otras veces porque no pusimos atención en la clase de sistemas de información y en la clase de base de datos, y cometemos errores que muchas veces, muchachos, nos pueden costar el trabajo. No sé si alguien quiere opinar algo. Chicos, ¿dudas? Tengo una duda. Estas reglas usted menciona que pueden ser implementados en ambientes corporativos, en empresas en las que está definida claramente las funciones o los roles de cada uno de los empleados. Pero ahora, en caso de empresas familiares en las que puede ser que el empleado de contabilidad tiene acceso, sabe cubrir recursos humanos, o el de compras sabe cubrir créditos o viceversa. ¿Cómo mantener ese control? ¿Cómo documentar? Porque, o sea, si usted viene y le dice al dueño, no, firme, deme tal documento de este cambio, muchas veces los dueños solamente dan las órdenes y ya. ¿De qué manera blindarse en ese caso? Bueno, yo, muchachos, yo siempre he dicho algo. Cuando ustedes los contraten, y síganme este consejo, si ustedes los contratan como jefe de tecnología, si ustedes los contratan como gerentes, ustedes siempre tienen que conversar con el dueño. Yo he trabajado para empresas familiares y totalmente de acuerdo con usted, es un poco más complicado, pero recuerden que cuando el gerente los contrata a ustedes, es porque quiere un cambio, ¿sí? Es porque quiere un cambio. Entonces, si él quiere un cambio y si usted es el jefe de tecnología, es el gerente de tecnología, usted tiene que hacer el cambio. Y siempre es importante preguntarle al gerente qué es lo que él quiere, ¿verdad? Y yo se lo digo, yo he tratado con gerentes generales que son cuadrados en el sentido de que ellos no manejan, son brillantes en las finanzas, pero no manejan tecnología, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos no saben cuál es el impacto de tener una persona que cubra diferentes puestos, o que haya un comodín, por ejemplo, que cuando se va de vacaciones alguien, pues esa persona es la que yo cubre, que después se va de vacaciones otra persona, pues esa persona yo cubre. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Bueno, sencillo, tiene que hacer un documento donde el documento, por ejemplo, si esta persona va a cubrir el área de contabilidad, ¿qué permiso va a tener esta persona? Y que marque qué permiso va a tener. ¿Y cuánto tiempo es que esta persona lo va a estar cubriendo? Porque hay un detalle muy importante, chicos. Si bien es cierto, las empresas familiares y las decisiones se toman centralizadas, una de las grandes ventajas es que también usted tiene acceso directo con el dueño de la empresa, ¿verdad? Y como ya digo, cuando usted lo contratan, es porque quieren un cambio. Lo contratan porque quieren implementar un sistema, porque están haciendo cambios a nivel de sistemas, porque se han dado cuenta que hay una situación y de repente hay a personas que tenían como jefe de sistemas y ojo, sin ánimo de menospreciar a nadie, de repente solo terminó bachillerato y tal vez es una persona brillante, tal vez es una persona que su experiencia habla por sí sola y ha sido una persona que, si bien es cierto, no tiene un título universitario, pero tiene una amplia experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo contratan a un ingeniero es caro, no es barato. Entonces, lo contratan por un cambio, lo contratan porque quieren un cambio. Entonces, en ese sentido, uno habla directamente con el dueño. Y miren, no es tan difícil, les voy a decir. Yo en esa empresa que les digo, había un problemita. El dueño era de las personas que si quería un cambio, esta empresa no tenía un sistema integrado, sino que
tenía sus desarrolladores y hacían, básicamente, habían hecho un sistema en casa, ¿verdad? Entonces, un sistema de a medida. Entonces, ¿qué pasaba? Que el gerente o cualquier jefe de cualquier área entraba y decía al programador, mire, yo quiero esta aplicación, ¿será que se puede hacer? O quiero este cambio, ¿será que se puede hacer? Entonces, cuando a mí me contratan, lo primero que yo hice fue precisamente eso, ¿verdad? Establecer cuáles eran los lineamientos. ¿Quieren un cambio? Tienen que hacerlo por escrito. ¿A quién lo van a hacer? No, no hay programador. El programador está para programar. Va a ser al jefe. ¿Quién es el jefe? Soy yo. Y si eso, jóvenes, les cuesta su trabajo, es preferible, sinceramente se lo digo, irse a otra empresa que estar en una empresa donde al final no quiere cambio. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Que la necesidad lo van orillando a eso. Por eso ya digo, cuando a usted lo contratan, es porque necesitan un cambio. Así de sencillo, muchachos. Porque quieren implementar una solución, porque hay un problema en la empresa que de repente no hayan podido dar una solución, porque de repente hay un sistema que lleva años y no lo pueden implementar en su totalidad. Entonces vienen y los contratan. Entonces ahí, muchachos, tienen que dejar las reglas claras. Eso es muy importante. Y desde un inicio. Si usted no lo hace desde un inicio, como gerente de IT, como jefe de IT, no lo va a hacer después. Ahora, ¿qué pasa si usted no es el gerente ni es el jefe? Pues usted miren chicos, yo voy a decir algo. Ahí ustedes ni se compliquen. Si su jefe se los ordena, con tal que se los firme, ahí va. ¿Sí? Ahora, si usted es el gerente, si usted es el jefe de sistemas, entonces obviamente usted es el responsable de su personal a cargo. Y por lo tanto, como es el responsable de su personal a cargo, como va a ser a quien le van a pedir el día de mañana cuentas de ese personal, pues entonces los requerimientos, accesos, permisos y todo lo demás tiene que ser con usted. Y las solicitudes con ustedes. Ahora, ¿quién se va a encargar de la gestión? Obviamente, muchachos. Y las aplicaciones también nos tienen que ayudar un poco, ¿verdad? Porque si no va a tener que llevar un control, no sé, en Excel pero las aplicaciones como tal hoy en día, incluso cuando usted configura los usuarios, tienen la opción de roles y perfiles de usuarios en el mismo sistema. Entonces usted ahí mismo selecciona qué permiso va a tener el usuario, ¿verdad? En determinado módulo, y también existe una opción de fecha de caducidad, es decir, hasta cuándo esa persona va a tener acceso. Y con eso, pues usted ya se libera de que pasado ese tiempo esa persona ya no va a tener el acceso. Pero tiene que haber una gestión continua. Es que hay un detalle, usted no se puede olvidar de esa gestión. Y miren, yo ya voy a decir algo. Independientemente, sea una empresa pequeña, grande, mediana, y lo que cambia realmente es el nivel organizacional. Obviamente, cuando hablamos de una corporación, hablamos de que básicamente a usted lo contratan y usted viene y puede establecer sus reglas. Pero cuando lo contratan en una empresa familiar, de igual manera, muchachos. Y la única diferencia en una empresa familiar es que usted con quien habla es directamente con el dueño o con el hijo del dueño. Así de simple. Cuando es una corporación, pues hay varios niveles y básicamente existe muchísimo la posibilidad de que usted nunca llegue a conocer a los accionistas, o si lo llega a conocer va a ser en reuniones bastante esporádicas, pero hay una representante que en este caso es el gerente general que no necesariamente es parte de esos accionistas. No sé si me doy a entender ahí. O mejor dicho, no sé si respondí su pregunta. Sí, en general. Ok, tenemos muchachos también, bueno, ya vimos esto de seguridad políticas. Entonces, tenemos un caso de estudio, ¿verdad? Y este caso de estudio, muchachos, ustedes lo van a hacer en grupo, ¿verdad? El día jueves, si nos da tiempo, lo vamos a ver. Si no, igual me lo van a subir como la actividad correspondiente a este
como hay actividad de esta semana. Recuerden que el examen para ustedes es el fin de semana, ¿ok? Entonces va a quedar habilitado, así quedamos, ¿verdad, muchachos? Fin de semana con ustedes. Sí. El examen abarcaría qué temas. Mira. Hasta donde lleguemos el día, bueno, hasta donde lleguemos el día de hoy, porque realmente de la visita es más que todo para que ustedes puedan ver un poco más funcional. Yo que es aparte, aunque obviamente, chicos, recuerden que esta parte no es base de datos como tal, ¿verdad? Sino todo lo que nosotros podemos hacer mediante los sistemas de información. Entonces van a ver cómo tenemos aplicaciones también que nos permiten poder generar información, ¿verdad? Generar reportes y propiamente con nuestra base de datos. Entonces, esta es básicamente, podríamos decir, la exposición que vamos a tener el próximo jueves. Entonces, básicamente, hasta lo que vimos el día de hoy, hasta ahí entra su examen. ¿Cuándo sería el examen? Que yo tenía problemas de internet, no me puedo conectar. No se preocupe. Pues en teoría lo dejamos para el viernes, sábado y domingo. Viernes, ya digo qué fecha es el viernes, muchachos. A ver. El viernes es 26. Viernes 26, sábado 27 y domingo 28. Gracias, Inge. De nada. Ok, chicos. Entonces, ¿cuál va a ser la asignación? Nos dice, su compañía proveedora industrial desea crear un almacén de datos en donde la gerencia pueda obtener una vista amplia a nivel corporativo de información sobre las ventas críticas para identificar los productos que se venden mejor en áreas geográficas específicas. Los clientes claves y las tendencias de venta y información de sus ventas y productos se almacenan en varios sistemas distintos. Un sistema de ventas divisional que opera en un servidor Unix. Uno corporativo de ventas que opera en un servidor IBM. A usted le gustaría crear un solo formato estándar que consolide esos datos de ambos sistemas. Se ha propuesto el siguiente formato y aquí tenemos ID producto, descripción del producto, costo por unidad, unidad vendidas, región de ventas, división y ID clientes. Entonces, para eso, chicos, yo les voy a subir esto. Y las ventas en Unix y la división de ventas en IBM. ¿Ok? Son dos hojas que contienen ya información de las diferentes bases de datos, ¿verdad? Y lo que van a hacer ustedes es generar una vista, que pueden hacer en este caso con tabla dinámica si ustedes quieren, de donde me van a mostrar el ID producto, descripción, costos por unidad, unidades vendidas, región de ventas y división y ID clientes. Para eso, muchachos, tienen que considerar lo siguiente. Por ejemplo, en el sistema corporativo de ventas, tenemos lo que es el ID de productos y la descripción de los productos, los costos unitarios, unidades vendidas, territorio de ventas y división. Y el sistema de ventas de división de piezas de mercadería, tenemos número de producto, descripción del producto, costo por unidades, unidades vendidas, región de ventas y ID clientes. ¿Ok? Entonces,
En base a esto, pues ya tenemos cuáles van a ser los campos repetitivos y cuáles no. Pero aquí ya me estoy adelantando a ustedes con la tarea. Ah, no, pero este es diferente. Permítanme, chicos. Costo unitario, unidades vendidas, región de venta. Ah, no, es la misma división y ID de clientes. No, perdón, muchachos. Esta parte ya vamos a hacer en conjunto con ustedes. Así que esta no ya hagan. Esta ya vamos a hacer en conjunto. Esta es la segunda parte que ustedes van a hacer, que es contestarme estas preguntas. Estas no. Esta ya vamos a hacer en conjunto. Lo que sí voy a hacer es subir esta información para que ustedes ya tengan lista. ¿Ok? Eso sí vamos a hacer. Entonces, no ya va a quedar asignación, al menos no de este tipo. Después de que veamos esta asignación, entonces es que ya voy a dejar una actividad. Y lo que me preocupa con ustedes, déjenme ver hasta que... Permítanme, chicos. ¿Dónde está el calendario de actividades? Aquí está. Lo que me preocupa con ustedes es que aún tienen actividades pendientes. Actividad 6, ¿ya hicieron, muchachos? Sí, ¿verdad? Si no me equivoco, con ustedes tienen pendiente actividad 7 y actividad 9. La última fue la actividad 5. Ah, no han hecho ya actividad 6 entonces. No, entonces les tengo que dejar una actividad, muchachos. Les voy a dejar una actividad y les voy a dejar un foro de debates. ¿Ok? No para que vayan en esta semana. Lo que voy a hacer es que se los voy a dejar abiertos para que la próxima semana, en el tiempo que tengan libre, lo puedan hacer. Obviamente sin que, si nos dan vacaciones, entonces sin interrumpir mucho sus vacaciones, pero que sí puedan avanzar con estas actividades. Para no saturarlos esta semana, que yo sé que es semana de examen, ¿verdad? O sea, yo asigno así. Ustedes me dicen, chicos. Déjelo abierto la otra semana. Mejor se los dejo abierto, ¿verdad? Sí, déjalo abierto para la otra semana, porque casi todas las clases van a poner examen esta semana. Ok, se los voy a dejar abierto para la siguiente semana, con fecha de finalización el martes 6. Para que puedan tener suficiente tiempo. 6 de abril. ¿Les parece, chicos? Porque son 3 actividades. Aunque de esas son algunas en grupo, muchachos. Es más fácil que puedan trabajar. ¿Y les parece, chicos? ¿En particular? Sí. ¿Ah? Por mí está bien, ingeniero. Sí, está bien. Sí, porque esta actividad ya vamos a hacer juntos, muchachos. Es actividad de clases. Es que al final lo que ustedes van a contestar es lo siguiente. Esta actividad ya vamos a hacer juntas. ¿Ok? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, duda sobre el tema que vimos el día de hoy? Voy a ir descargando y asistencia. ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Todo claro? ¿O más o menos? En su participación en el último estudio. Muchachos, Claro. todo claro, ok. Entonces, el día jueves, por favor, acuérdense, chicos, por favor, de conectarse a las 8 siempre, ¿ok? Controlando recursos dirigidos a combatir la falta de esperanza y frustración que arrastra a los centros. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Problema. Sí, a las 8, sí. Que tengan una feliz noche, muchachos. Cuídense mucho. Y si salen, tomen todas las medidas de precaución. Feliz noche, jóvenes. Buenas noches. Igual. Buenas noches. Cuídense.